Bendiciones. Saludos, amados hermanos y hermanas, en esta noche, el cual iniciamos nuestro estudio bíblico. Continuamos hoy con el libro de Éxodos y continuamos con el párrafo que estábamos en Éxodos 1:19. Dice la palabra, y continuamos con lo que la semana pasada habíamos quedado, donde el faraón mandó a las parteras para que asesinasen a los niños que nacieran los niños hebreos que nacían, los mataran. Pero las parteras no hicieron caso a faraón y preservaron la vida de ellos. Ahora vamos a continuar lo que el faraón les sigue ordenando a ellos. Feliz noche a todos los que están ingresando, a Daniel, a todos los que están ingresando en esta noche. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Dios vio el corazón de las mujeres, de las parteras, el cual tuvieron la valentía de desobedecer la orden del faraón, el cual ellas preservaron la vida de los niños y le colocaron una excusa al faraón para que no verse ellas, en una desobediencia. Entonces les dijo que las mujeres eran robustas, que daban a luz hijos de una manera muy rápida, y cuando ya las llamaban ya el niño ya estaba vivo. Entonces el faraón, ante su molestia de no tener en sus manos ese decreto que iba a hacer, autorizó uno nuevo, que todo niño lo echaran al río. Entonces vemos cómo predomina la maldad de los hombres, porque esto es maldad de los hombres, y hace que esta maldad erradique a los niños de una manera absurda. Pero más sin embargo, este decreto más adelante se ve hecho, porque ya manda a los soldados a ejecutar esta orden, a tomar ya niños que ya nacieron, que ya están en las cunas, a lanzarlos al río, a ahogarlos. Vemos cómo el desespero de este hombre al ver que el pueblo se multiplicaba, porque Dios puso bendición sobre el pueblo, hizo que se multiplicase y el pueblo abundase mucho más. Y ver el temor que tenían los egipcios de que el pueblo hebreo aumentase más que el egipcio y lo dominara en algún momento. Esto se debía a la soberbia del faraón, que es cuando el hombre se ve en estos temas que cada día lo vemos hoy en día. Vemos a personas que tienen un cargo, un alto cargo, sea en la empresa, en un estamento, en diferentes formas. Y muchas veces cuando la persona no es idónea en corazón y en espíritu, puede tomar decisiones que puede abusar o dañar a un pueblo. Puede hacer que un pueblo sufra o un pueblo se beneficie. Todo está en cómo veamos esa persona que llega. En ese tiempo, ellos subían por decretos propios, no subían a un mando como lo hacen en estos tiempos, que es por elección pública. En ese tiempo eran decretos de herencia. Eran esos decretos los cuales eran escogidos
de una manera diferente por su rango y por su estirpe familiar. Iban heredando el cargo a través de sus hijos. Ahora vemos cómo el pueblo de Israel empieza a entrar en un proceso el cual Dios tiene preparado una estrategia, Dios tiene preparado un camino para liberar esta esclavitud. Pero aquí solamente vemos parte del tiempo que vivió Israel o los hebreos en Egipto. Estamos hablando de 400 años, estamos hablando de varias generaciones que vivieron bajo el dominio de la esclavitud. Tuvieron un tiempo que fue el tiempo donde estuvieron con José, que tuvieron, digamos, un bienestar, vivieron bien, vivieron tranquilos, tuvieron paz. Pero cuando muere José y toma el lugar otro faraón, este faraón cambia todas las reglas completas y los pactos que se habían hecho con Israel. Este los toma como esclavos y durante un periodo demasiado largo, el cual Dios ve cómo su pueblo es esclavizado, cómo su pueblo dura tanto tiempo. Hoy por hoy vemos todos estos esclavismos de una manera en lo cual muchos de los que toman a los pueblos como esclavos o dominados bajo sus yugos, todo tiene un tiempo de caducidad. Ese tiempo de caducidad se ve reflejado cuando Dios determina que tiene que acabarse, que tiene que terminar esa esclavitud, y Dios tiene el poder para liberarnos, el poder de romper yugos. ¿Cuántas personas llevan años en yugos? Yugos de enfermedad, yugos de pobreza, yugos de esclavitud, yugos de temor, yugos de dolor y yugos donde han estado dominados en sufrimiento durante muchos años. Pero llega un momento donde Dios rompe esos yugos, donde Dios determina que tiene que terminarse, porque no toda la vida va a durar esas esclavitudes. Y ahí es cuando el Señor pone un libertador, y un libertador es el que Él toma para libertar a un pueblo, para ir de su mano en esa libertad. Nosotros tenemos un libertador que nos liberó, y nos liberó de todos los yugos que vivíamos. Ese libertador es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos libertó a través de su sangre, a través de su sacrificio. Él nos liberó y rompió toda maldición que estaba en el yugo que teníamos, y que ese yugo nos hacía malditos en muchas cosas. Al liberarnos a través de la sangre de Cristo, Cristo nos da una libertad en el ser, en el corazón, en el alma. Pero para nosotros atender a esa libertad, tenemos que tener también un acto de sacrificio, porque Cristo hizo el sacrificio, y muchos dirán, pero ya Cristo se sacrificó por nosotros, ya Él hizo el sacrificio. Sí, Él hizo el sacrificio en sangre. Él sacrificó su ser, un ser puro, y fue sacrificada su sangre santa para darnos libertad, y fue en un madero donde el madero era donde se ejecutaba la maldición. Él se hizo maldito en la cruz para darnos libertad a nosotros a través de la cruz, a través de su sangre. Cuando la sangre de Cristo nos libera, se rompen todos los yugos. Pero para que esto se cumpla, yo tengo que cumplir con mi parte. ¿Cuál es mi parte? Si Cristo me hizo libre de los yugos que me ataban en mi vida,
que no me dejaban avanzar, que no me dejaban caminar en libertad, yo tengo que hacer también un acto de sacrificio espiritual. ¿Y cuál es? No caer en las mismas tentaciones, no caer en las mismas situaciones en las que vivía. Porque el gran error del pueblo, hoy por hoy, es que dicen, ya Cristo nos dio su libertad, ya somos salvos, pero no es así. Si tú sigues en el mismo camino que estabas, no eres salvo. Eres adversario. Eres ser que está en el mismo camino. Estás violando el acto de amor que Cristo hizo en la cruz por ti. Tú lo estás mancillando a través de tu vida, porque no estás haciendo lo que Cristo te pidió. Cristo nos pidió que no cayésemos de nuevo, que no volviésemos a pecar, que tuviésemos la libertad si seguíamos el camino que Él nos labró. Por eso, cuando Él libera a la mujer que hizo el adulterio y que la libertó de lo que la iban a apedrear, Cristo le dijo a ella, ¿dónde están tus adversarios? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? Dijo, no están, Señor. Entonces le dice, vete y no peques más. Es lo que nos dice Cristo. ¿Por qué Él nos dice? Porque Él hace el sacrificio. Él hace el sacrificio de romper el yugo de toda maldición que hay en nuestra vida. Pero si tú sigues en la mentira, en la maldad, odiando, detestando a todo el mundo, no perdonando, ahogándote a ti mismo, pues tú no eres libre. Tú eres esclavo de ti mismo, esclavo de tu propia condenación, esclavo de donde están las ataduras. Y esas ataduras son las que esclavizan. Y si vamos a lo que vivió el pueblo de Israel en esos 400 años, muchos dirán, pero ellos no merecían estar esclavizados de esa manera, sin poder volarse, sin poder salir, sino en el territorio esclavizado, esa persona y sus generaciones, sus hijos, abuelos, todos trabajando día y noche en las construcciones de los egipcios, en los campos de los egipcios. Y vemos cómo Dios da la razón a todos sus tiempos. Y vemos hoy, Israel es un pueblo próspero, un pueblo libre, próspero, fortalecido en la presencia de Dios, que tiene muchos enemigos, pero es un pueblo que crece todos los días. Y si vemos Egipto hoy, Egipto vive en la pobreza en este momento, es un pueblo atrasado completamente, tiene sus sitios donde hay algo de prosperidad, pero vive en una esclavitud de ellos mismos. Ellos mismos hoy en día viven esclavizados en su misma pobreza, en su mentalidad, en su situación de vida. Ya Egipto no era el gran Egipto de ese tiempo. Se voltearon los papeles completamente, porque Dios levantó a su pueblo, lo prosperó, lo edificó y lo fortaleció, el cual hoy Israel está por encima de Egipto. Y Egipto vive en algunas carencias. Así que Dios no deja nada inconcluso. Dios a todo le tiene su camino, su verdad y su fin. Nada dura para siempre. Ninguna situación que hoy tú estés viviendo, forzosa, dolorosa o angustiante, va a durar para siempre. Todo tiene una fecha de caducidad. Pero para liberar la caducidad, yo tengo
que es someterme a la voluntad de Dios, someterme en sus caminos, someterme en su fidelidad. Si vemos, el pueblo hebreo es un pueblo que se somete todos los días en adoración, en alabanza, en la búsqueda de Dios, y es un pueblo que se edifica a través de su amor. Así Dios quiere que todos los pueblos le busquen, que todos los pueblos le alaben, que todos los pueblos le adoren. Tú puedes estar viviendo en esclavitud muchos años, 10, 20, 30, 40 años, que no es la luz de la paz, de la alegría, del gozo. Pero hoy Dios puede romper esa condenación, Dios puede romper esa esclavitud, porque para Él nada es imposible. Dios tiene el control de todas las cosas. Así como Dios hizo en el pueblo hebreo un libertador que salió de un nacimiento, pero que los planes de Dios son tan perfectos que hizo que ese libertador no fuese criado con los hebreos, sino con los mismos egipcios, el cual le adiestraron en todo. Vamos a continuar. Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermosa, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con un asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y una hermana suya y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Vemos cómo ya en este tiempo, ya con 70 años atrás, de liberarlo Moisés, en ese tiempo, la madre de Moisés, cuando lo tuvo, había un decreto y una orden que los niños tenían que ser ahogados en el río. Los lanzaban al río y los ahogaban. Pero ella, por amor, el amor de madre, ese amor de poder salvar a su hijo, preparó un canasto y lo preparó con brea para que el agua no se filtrara. Y ahí metió al niño y lo llevó a la orilla del río para que el niño pudiese pasar a los lados donde estaban los egipcios. Y el niño en su canasto llegó hasta la zona donde estaba la princesa, y ella, a través de su criada, rescataron al niño viéndolo, y ella lo tomó y lo adoptó como su hijo. Al adoptarlo como su hijo, siendo la princesa, tenía todos los privilegios. No iba a morir, iba a ser preservado. Pero ese plan es un plan de Dios, porque Dios puso en el corazón de la madre de Moisés tener la paz y la confianza en el Señor de que el niño sería salvado. Y puso a su hija mayor a cuidar y a vigilar la canasta hasta que viera que el niño lo tomara en uno de los sitios donde hubiese personas egipcias. Y así fue, tal cual
como fue planificado, asimismo Dios respaldó el cuidado de Moisés. El niño fue criado con ellos, fue enseñado y adiestrado bajo todas las enseñanzas egipcias. Y si vemos más adelante la vida de Moisés, tuvo que pasar por muchos estados y formas para poder madurarlo, para poder procesarlo y poder ejecutar el plan de Dios. Dios hace procesos en la vida de cada persona, hace procesos que son importantes para el crecimiento. Dios no te da algo cuando tú no estás preparado. Cuando te falta preparación, Dios hace todo y ejerce el camino muchas veces aprisionando las situaciones para irte madurando, pero el Señor nunca abandona a sus escogidos, nunca abandona a los que le buscan y le aman. Dios siempre tiene el plan, y como humanos, como seres humanos que somos seres que vivimos en las emociones de temor, de angustia, de dolor, de desesperación, y ese es el estado humano. El estado humano es ese, pero el estado de Dios es otro. Dios tiene un plan perfecto para cada hijo y para cada hija. Así lo hizo con él. Moisés estuvo apartado muchos años sin saber los orígenes de él, sin saber quién era su madre real, sin saber que tenía familia. Él vino a darse cuenta ya en estado adulto, cuando ya Moisés era un ingeniero, el cual ya él había tomado parte en las obras de los egipcios. Él era un arquitecto, el cual él estaba en las obras junto con los obreros que eran los hebreos. Y vemos cómo empezó a forjarse todo este plan divino de Dios. Tuvo que pasar Moisés aprendiendo muchas cosas que los egipcios hacían. Prácticamente una persona que estaba dentro del reino tenía que aprender muchas, digamos que era una enseñanza donde aprendían también tácticas guerreras, aprendían también místicas, aprendían a adorar sus dioses, pero también aprendían hechicerías del cual vemos como más adelante Moisés se ve enfrentado a lo que él aprendió y basado en muchas cosas que vamos a ir avanzando paso a paso en este estudio. Ahora vemos cómo Moisés, en su crecimiento y adiestramiento, él creció con el faraón, crecieron juntos, y como crecieron juntos, los dos se amaban como hermanos, los dos se valoraban como hermanos, pero vemos más adelante cómo se ven enfrentados a raíz de la liberación del pueblo. En la vida muchas veces nos toca tomar decisiones y caminos. A veces rompemos con lazos que han sido lazos de unión, de amor, de luz, pero muchas veces estos lazos se rompen, y se rompen o se distancian porque cada uno tiene un destino. Y Dios tiene destinos que nosotros no conocemos, pero que Él nos faculta para que tengamos la paciencia, tengamos la confianza. Cuando no tenemos estas facultades, muchas veces se llevan a decisiones erróneas donde cuesta y duele mucho más esta situación. Vemos en este estudio todo lo que se ha venido pasando desde el inicio, desde la creación, cómo el ser humano se ve forjado a tantos estados de forma de vida, cómo se canaliza los que están con Dios
y los que están apartados de Dios. Hoy, en este tiempo, el Señor nos habla a través de su enseñanza para que nos enfoquemos a un cambio, a una transformación, a que nos acerquemos a Él, le busquemos de corazón, de alma y de espíritu. Pero en su enseñanza, Él quiere que nuestros corazones se rindan su voluntad, se rindan a raíz de que Él es el Dios superior, el Dios que tiene el poder, que tiene el amor, que tiene la misericordia para llenarnos de una nueva vida. Hoy debemos buscar nuestra forma de una nueva vida en Cristo, porque Cristo es el camino que Dios nos dio para que le siguiésemos. Es su verdad, porque Él trae la verdad en nuestra vida. Y es la vida porque en Él está la salvación. Cristo es la salvación para nosotros, llenarnos de una nueva plenitud en Él. Porque si nosotros escogemos otro camino que no es el de Él, este camino nos llevará a la muerte, de una muerte que se producirá en vida y en todos los estamentos donde circunden. El morir en vida es morir sin esperanza. Ser una persona que camina pero está muerto en vida. Vive por vivir y come y camina y se alimenta, pero está muerto por dentro, porque falta la presencia de Dios. ¿Cuántos hoy se sienten vacíos? ¿Cuántos hoy viven en una soledad interior? ¿Cuántos hoy viven en depresión, en angustia? Viven pensando en el suicidarse como una salida. Viven una esclavitud tan fuerte que el desespero interno los tiene tan apartados de Dios que en su interior la última persona que se les ocurre buscar es el que tiene el camino y la verdad y la vida, que es Cristo. Solo piensan en buscar humanos, buscar un psicólogo, buscar ayuda de personas, pero no buscan en el interior a Cristo. Y eso hoy el pueblo lo adjunta como un problema interno, un problema que viene desde su nacimiento, desde su crecimiento, desde su entorno, y nunca buscan la salida de la sanación eterna, de la sanación real, del que puede quitarte todos los dolores, preocupaciones, angustias y soledad. Cristo es la verdad. Él nos muestra el camino. Él nos muestra el direccionamiento. Pero ¿qué tanto tú estás consciente de lo que es Dios en nuestra vida? De lo que significa el poder del Espíritu Santo. Es la llama, es el fuego, es la llama de luz. Si tú hoy estás apartado de Dios, dentro de ti hay oscuridad. Y esa oscuridad te refleja en tu mirar, en tu pensar, en tu sentir, porque no hayas salida, no hayas una armonía y felicidad en ti. Y esa oscuridad te tapona en todo tu ser. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, porque te has acercado al Señor, porque buscas de Él y te has arrepentido de tu forma de vivir y de tus pecados, el Espíritu Santo entra como la luz, la llama, donde va a iluminar y deja de haber esa oscuridad. Esta luz es el fuego que te va a resplandecer, que resplandece en nuevos caminos, en nuevas obras,
en nuevos pensamientos, en la armonía, en la paz, en una paz espiritual que es la llenura de Él. El Espíritu Santo es el que nos forma, es el que nos transforma, es el que brinda en nosotros la luz celestial, esa luz que emana de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos permite llenarnos de un poder nuevo, de un poder lleno de fuego y de luz para transformar a otros. El Espíritu Santo es el que nos saca de la oscuridad a la luz y nos lleva por un camino de plenitud y de bendición. Vamos a continuar. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vemos en este relato cómo Dios preparó todo esto al punto de que cuando la reina o la princesa tenía al niño, ella lo adopta, pero envía a una mujer, a su criada, a buscar a una madre sustituta sin saber de quién era él. Y mandó a buscar una mujer para que lo terminara de criar, porque el niño estaba muy bebé y ella no podía hacerlo. Entonces, precisamente como ellos estaban atentos, tanto la hermana de Moisés como su madre estaban atentos a todo lo que fuera pasando, y ellos se hicieron encontrar para tomar la crianza de Moisés y lo llevaron muy bebé y lo criaron en la casa de su madre propia, su madre real. Y ahí fue criado hasta que ya tenía un poco más de conciencia, ya un poco más grande el niño, y fue a la princesa y lo llamaron Moisés. Ahí va el crecimiento de Moisés, la educación de Moisés. Él va en una ejecución bastante
porque él hace parte del reino. Él está como un príncipe porque él ya fue adoptado por la princesa. Y al ser adoptado por ella, él es cuidado totalmente y es acobijado bajo el poder. Digamos que él está bajo la cubierta de ese poder y ahí es donde él ejerce ya un dominio bajo todo lo que él aprendió. Ya una vez adulto, él en las obras, ya después de que él pasa un tiempo de buscar su origen, Moisés busca su origen, de dónde es él, y se da cuenta de dónde es, que él pertenece a los hebreos, que tiene hermanos, y que él se acerca en cierta manera a buscar su origen, acercarse a ellos, pero con cierto cuidado para que los egipcios no se den cuenta de que él no es egipcio, sino hebreo. Y ahí, en ese momento, en el estar como con poder dentro de las obras, ve cómo azotan a sus hermanos. Los ve azotados en las obras porque tanto Aarón como sus hermanos que tenían, familiares, trabajaban en las obras, vio que los azotaban. Y él en ese momento vio que no había nadie y Moisés mata a un egipcio. Él creyó que al no haber nadie pudo ocultarlo en la arena, pero había gente que lo había visto, gente de los mismos hebreos. Y cuando vio que había una discusión, aparte en otros días, había una discusión entre ellos mismos le ponen a Moisés la situación que pasó. Ahí es donde Moisés se alerta, se asusta, y es donde ya esa situación, ese comentario llega a los oídos de Faraón. Ahí es cuando Faraón toma la decisión de encontrar o buscar a Moisés para matarlo. Y ahí es donde emprende el camino que Dios tiene planificado para él. Él entra en huida, él se va para Madián, que es un pueblo que está en pleno desierto, completamente. Es un pueblo donde él ahí encuentra a un hombre que se llama Yetro. Este hombre es un sacerdote y él es quien adiestra a Moisés en toda la enseñanza, de toda la enseñanza hebrea, desde los tiempos de Abraham hasta ese momento. Él le da toda la enseñanza, él le faculta el conocimiento de todo lo que él desconoce. Ahí es cuando empieza ese camino, empieza esa trayectoria y pasan años, muchos años, para que Moisés vuelva a Egipto a liberar a su pueblo. Ahí vemos cómo todo es un proceso. Muchas veces como humanos y como seres humanos y personas no tenemos la paciencia y queremos todo de un día para otro. No queremos hacer procesos de ningún tipo. Queremos que todo sea de un momento a otro. Queremos tomar el liderazgo de algo de un día para otro sin preparación. Queremos tener muchas bendiciones sin preparación. Queremos manejar la vida de una manera soñada, pero sin preparación. Todo es un proceso. Si hoy vemos un niño quiere tener lo de los demás, pero sin caminar por el proceso. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado, no se le ha adiestrado. Y entramos al colegio o a la escuela, no podemos entrar de primero a quinto al otro día porque aún no hemos pasado
un proceso. Y el proceso es escalar paso a paso cada enseñanza hasta adquirir el conocimiento. Por eso primero es la escuela, luego es el colegio y luego la universidad. Son procesos que se caminan, pero hoy nadie quiere caminar los procesos. Hoy quieren saltarse del aprender 2 días a llegar directamente a ocupar el cargo más alto sin preparación y sin conocimiento. Vemos hoy cómo en este tiempo todo el mundo quiere ser político. Todo el mundo quiere ir, que lo presenten, ir a hacer alguna campaña, algún trueque, e ir al otro día a estar ocupando un cargo bastante alto sin ningún proceso de preparación. Por eso el mundo se descompone y por eso hay hoy una descomposición social. Hay descomposición en todo, porque no pasamos por los procesos, no pasamos por una disciplina, por un orden. Debemos aprender de todo lo que se vivió en el tiempo pasado, en lo que la palabra nos enseña a través de todo esto, porque todo esto son enseñanzas en las cuales todo está escrito, y está escrito para que nosotros entremos, nos alimentemos de la palabra de Dios y la apliquemos en nuestra vida. Por eso, la gran enseñanza es el libro. Ese gran libro que es la palabra de Dios es el adiestramiento para no cometer errores, para que los errores que hemos vivido no los cometamos nuevamente. Porque el mundo hoy vive de fracaso en fracaso, porque vemos los errores del pasado, pero como no queremos ver la historia, nos la tapamos por los laditos y cuando vamos al presente cometemos el mismo error que pasó en la historia. Por eso, si analizamos algo muy al contexto, podemos ver en el libro de Reyes cómo todos los reyes que pasaron uno tras otro, todos cometieron el mismo error. Y eso que para ser rey tenías que ser adiestrado por un maestro, y el maestro te adiestraba en todas las áreas, en estar en el área política, en el área espiritual y en el área de conocimiento, en el área personal. Y él te adiestraba en el pasado, te hacía ver la vida de tus sucesores, pero como el gran, digamos, la gran caída de todos los seres humanos está basado en no manejar las emociones, en no manejar una fortaleza espiritual y mental. Porque cuando tú no tienes una esencia en el amor de Dios, en el amor de Cristo, el poder, la soberbia, la arrogancia te van a hacer caer. Hoy el mundo está cegado en esas 3 fases. El poder, basado con la arrogancia, con la prepotencia, con el egoísmo y con la envidia. Y al tener esos elementos, enceguecen al ser humano al punto de fracasar. Por eso el reino de Israel se perdió varias veces, porque todos los reyes sabían lo que le pasó al anterior, pero volvían a cometer el mismo error, y cada uno peor que el anterior. Y al ser peor que el anterior, llegó un momento donde el reino se perdió completamente, sin tener raíz ni origen. Hoy esto nos pasa y tenemos que concientizar
de tener una nueva conciencia. La conciencia que el Señor nos da es en el despertar. Y toda esta enseñanza es para que nosotros aprendamos a corregirnos, a ver nuestras fallas, a decirnos a nosotros mismos: Señor, yo soy débil en esto, cometo estos errores, no he podido superarlos, porque no tengo la voluntad, ni las fuerzas, ni la disciplina para superarme a mí mismo. Y si tú, que eres el Dios poderoso, que todo lo puedes, y en la esencia amada de tu Hijo, quien derramó su sangre por mí, haz que tu Santo Espíritu tome mi voluntad, tome mi esencia, y me cambies de la manera perfecta. Muchos critican el uno al otro y señalan el uno al otro. Que este es este, que este hace esto, que esto otro, que este lo cambia, que esto lo otro. Pero los cambios no vienen muchas veces de la fuerza humana. El cambio viene del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no te transforma la voluntad, tú no vas a poder cambiar tu vida. Aquí te podemos hablar del pecado, del arrepentimiento, de transformar tu vida, de volverte a Dios y de volverte a Cristo. Pero si en ti no hay conciencia, no hay voluntad y no hay deseos de renunciar a tu vieja vida, nadie lo hace. El único que lo puede hacer es Dios a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que cambia la voluntad, es el que transforma el pensamiento, es el que hace la ocasión para la transformación. Pero si fuese por la voluntad humana, nadie podría cambiar absolutamente nada. Hay personas que llevan años tratando de vencer un vicio, tratando de vencer un pecado, y no han podido. No han podido porque hacen el intento humano de una semana, 2 semanas, 3 semanas, y llega el momento de la debilidad o el momento de la tentación, y hasta ahí llega la voluntad. Vuelven a caer, vuelven a resbalar. Pero cuando te fortaleces del que todo lo puede, que es Dios, que es su esencia en su Hijo, su Espíritu, cuando el Espíritu Santo entra en ti, Él transforma esa fortaleza interior en su presencia. Y Él hace que lo que era imposible para ti, hoy sea posible a través de su poder. Él es la llama, Él es el fuego, Él es la esencia. Nada puede cambiarse si su poder no está dentro de ti, si su esencia no está en ti, si no está de ti buscarle, no va a pasar absolutamente nada. Por eso hoy muchas iglesias están llenas de mucha gente, pero de 1 a 100, el 60%, el 45% van por cumplir, pero no están de corazón, no están de espíritu, no están en la raíz mental. Por eso, en la parábola que Cristo hizo en las semillas, muchas son sembradas por encima y esas semillas se van a ahogar. Muchas son en piedra y no va a pasar nada. Pero cuando hay una semilla que está bien sembrada en tierra, bien labrada, esa semilla va a dar fruto. Pero esa semilla es búsqueda en el Espíritu. Ahí está la esencia, la búsqueda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, tú eres un ser normal y rasante.
Pero cuando está la llama del Espíritu, cambia todo. Se faculta una nueva vida que está bajo su poder, bajo su dominio, bajo la transformación de sellar los malos deseos, de sellar esas debilidades y fortalecerte para que no vuelvas a caer. Ahí está la verdadera raíz. Un propósito no es al que sale de los labios hacia afuera. Un verdadero propósito es el que se siembra en el interior, el que es buscado en el Espíritu y permanece en su llama hasta hacerla vibrar y hacerla cambiar. Ese es el verdadero propósito. La oración es la llama. La oración es la esencia de encender la madera. Cuando tú oras y oras, esa oración no está en vano. La oración es como la gota de agua en la piedra. Tarde que temprano se parte. Pero todo es la constancia. La oración es el alimento y es la esencia con la que Dios atiende y busca y transforma y envía la señal para cambiar al que no ha podido cambiar. El orar por las personas es un mandato de Dios y el orar es la esencia, es esa gota que cae hasta que rompe, porque en la voluntad humana no hay ningún tipo de desarrollo. Hay desarrollos que tú esfuerzas tu voluntad cuando hay una disciplina interior, pero esa disciplina está alimentada en fuerza humana, en una esencia que es estar buscándole todos los días, pero no es una esencia eterna. Quiere decir que en cualquier momento esa voluntad puede quebrantarse, pero cuando la esencia está en el Espíritu, tú haces todo de una manera transformada, de una voluntad interior en la cual no tienes que empujarla, sino que permanece. Es el Espíritu de Dios el que cambia los corazones, los pensamientos, el sentir, el obrar, todo. Mira cómo el Señor hizo todo esto con Moisés. Moisés lo tenía todo, pero el matar a ese hombre le quebrantó la vida, se la partió completamente. Porque de tenerlo todo, de tener el lujo, de tener todo en el palacio, ir como un fugitivo, buscando un camino y un destino, sin saber dónde llegaría. Dios tenía preparado todo. Y al llegar, llegó de un sacerdote que lo adiestró, que le enseñó y lo preparó. ¿En qué? En el Espíritu. Porque el Espíritu es la llama que Moisés tuvo que tener para emprender ese camino tan poderoso. Y ahí es cuando Él lo prepara y lo prepara durante años. Por eso cuando hablé 70 años, es cuando vino a los 70 Moisés. Vino en ese rango de edad a liberar al pueblo. Y ese rango de edad para una persona hoy en día lo dirán, no, yo a los 70 años ya no tengo ni fuerzas para ir a dominar absolutamente nada. Pero Dios lo llenó de una preparación, de una madurez, de una esencia para poder retornarlo con un carácter, con un fuego y un poder, porque el poder que Dios le concedió a Moisés lo llevó en todos los estamentos para que fuese el profeta más poderoso que ha existido, porque Moisés tuvo todo lo que Dios le dio a él. Le dio poder,
le dio esencia, le dio profetización, le dio liderazgo y le dio un dominio de hablar con Dios. Es algo sobrenatural. Muchas veces las cosas no llegan al tiempo que queremos. A veces se tardan o a veces se aceleran. Pero todo está en qué dispuesto estamos en esa búsqueda. Por eso no debemos criticar, señalar, porque el que tiene los tiempos perfectos es Dios. Y Él enciende la llama en los momentos más transformadores e inciertos de cada persona. Grandes profetas, pastores, que han tenido el fuego y la llama, no han llegado a las edades de 30, ni 20, ni 40. Los más fuertes han llegado a edades de 60, 70, 55, 75 años. Pero en ese momento es porque Dios trabajó su carácter, Dios transformó sus vidas. Y todo el tiempo que vivieron en un proceso. Dios tiene los tiempos. Y así como hizo con Moisés, lo puede hacer contigo hoy. Lo puede hacer con cualquiera, el cual Dios quiere transformarlo. Y es lo que Dios desea en los corazones de todas las personas. Vamos a este último párrafo. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre, llamarle para que coma. Ahí en ese encuentro se empieza a preparar la vida de Moisés. Estas mujeres eran pastoras de ovejas, estaban en un sitio que era el facultado para dar a beber, era un pozo para dar a beber a las ovejas, pero a veces existían riñas con otros pastores. Y se dio la situación para que Moisés las defendiera y pudiese haber ya un contacto con ellas y ellas con su padre para que él lo acogiera. Así es como Dios prepara todo, de forma incierta, de forma que a veces no sabemos, no pensamos, y muchas bendiciones llegan de la nada, cuando menos las buscamos, cuando no conocemos el rumbo, cuando no conocemos el camino, porque para Dios todos los caminos Él los prepara a través de la gracia, del poder de su amor, de su misericordia y de su trazado que Él tiene en la vida de cada persona. Así que hoy busquemos en nuestro interior, empecemos a escudriñar nuestra alma y a ver qué hemos hecho esta vez, dónde nos hemos equivocado, dónde tenemos que hacer un alto en el camino y transformar nuestra vida colocándola en Dios, para que Él y su Espíritu, en Yeshua y en Mashiach, nos encienda esa llama. Hoy dejamos este tema aquí en Éxodo 2, versículo 22. La próxima semana continuaremos con el estudio bíblico. Ahora vamos a orar, vamos a decirle: Padre, regálanos en esta noche un buen descanso. Regálanos hoy una
transformación en pensamiento, en corazón y en el alma. Colocamos nuestra vida en tus manos para que tu Espíritu hoy escudriña todo, nos escudriñe todo pensamiento, alma y sentimientos que tenemos dentro, para que sea su poder excavando y sacando de nosotros lo que hoy no hemos podido cambiar. Solo el Espíritu de Dios nos llenará de luz, nos llenará de vida, con su amor, con su misericordia y su paz. Damos gracias en este día, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús.